contextualizar, el inicio, por supuesto, es largo. Acá estamos hablando de pueblos que tienen siglos de historia. Si uno se remonta al siglo IX, se puede remontar inclusive entre Rusia y Ucrania, cuando en aquel momento era un solo Estado, ¿no? Pero bueno, ya viniéndonos más acá, más al siglo XX, el gran conflicto acá es cuando, a partir de la disolución de la Unión Soviética en 1991, esta se divide en 12... Sí, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, perdón, escucho como un ruido, como un retorno atrás, perdón. Decía, la Unión Soviética se divide en 11 repúblicas independientes en 1991, entre ellas Ucrania, y ahí es cuando empiezan los grandes problemas, porque durante la Unión Soviética, durante el siglo XX, Moscú le fue cediendo a Ucrania algunas partes de territorio, por ejemplo Crimea. En aquel momento eran decisiones simbólicas, administrativas, porque todo estaba bajo la órbita del Kremlin, de la autoridad central de la Unión Soviética. El problema fue cuando se dividieron como repúblicas independientes. Y viniendo un poco más acá en el tiempo, en 2014, ya Putin invade un sector de Ucrania, la península de Crimea, y anexa esa parte que todavía se encuentra en disputa, que históricamente había sido rusa, después pasó a manos de Ucrania. En 2014 Putin la vuelve a anexar, y a su vez en el este, en lo que se llama el Donbass, en la región del este de Ucrania, en aquel momento se autoproclamaron dos repúblicas independientes que tienen una inclinación prorrusa, o sea, dos repúblicas dentro del territorio ucraniano que se autoproclaman independientes, formadas sobre todo por militantes prorrusos, más cercanos a Rusia que a Ucrania, y eso también profundiza el conflicto. Además, en 2014 derrocan al presidente que era prorruso, a Víctor Yanukovych, y termina asumiendo luego el actual presidente Zelensky, que es más pro-occidental. Eso por un lado. Y por el otro lado, los países de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, venían pidiendo que Ucrania ingrese a la OTAN. Ucrania quería ingresar a la OTAN, y esto es lo que termina desatando la excusa, podríamos decirlo así, para invadir Rusia, ¿no? Porque para la OTAN, Ucrania es como la puerta a Rusia, como la última frontera, y para Rusia, Ucrania es la puerta a Occidente. Es decir, tiene ahí una importancia geográfica, geopolítica muy grande. Eso a grandes rasgos el conflicto, ¿no? Como para contextualizar un poco. Y el contexto, hay un contexto económico, obviamente, también en el marco de esta guerra, ¿no? ¿Cuál es ese contexto económico y la importancia también, ¿no? De Ucrania y de esa zona, para el resto del Sí. mundo también, ¿no? Sí, hay un contexto económico importante. Ucrania no representa tanto económicamente para Rusia y para Occidente, Ucrania como tal. Ucrania es el principal productor de aceite de girasol del mundo, por ejemplo, es un productor de trigo, o sea, va más por ese lado, pero la importancia acá reside más en, por un lado, en lo simbólico, que para Rusia es muy importante. Es un ex país de la Unión Soviética, es un ex país del Imperio Ruso, es decir, en esta idea que tiene Putin de la Gran Rusia, de volver a los tiempos de la Gran Rusia, tiene un valor simbólico muy importante para Occidente también, porque es la frontera a Rusia. Y lo económico que estamos viviendo actualmente tiene que ver más con las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia y las medidas que ha tomado Rusia, sobre todo respecto de la exportación de gas a Europa, ¿no? Europa, el 90% del gas que consume lo importa, y el 40% de ese gas es ruso, por lo cual la decisión de Occidente de imponer sanciones a Rusia y la posterior decisión de Rusia de decir, bueno, durante todo 2022 no vamos a exportar nada. Eso también está generando un ruido económico y unas consecuencias económicas bastante complejas y difíciles de predecir hasta ahora. Lo que sí está claro es que vamos a tener un año con alta inflación global, mundial, quizás el año con más inflación mundial de los últimos 40 años, eso es muy probable. Nosotros estamos acostumbrados, Gonzalo.
acá estamos acostumbrados, pero con la inflación global va a ser peor la inflación local, ¿no? Gonzalo, Damián, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. Un gusto, Damián, ¿qué tal? Bien, te estaba escuchando atentamente. Entonces, ¿sería Rusia versus Ucrania o Rusia versus varios países del mundo? No, Rusia acá lo que sucede es que tiene una idea, está en la mente no solo de Putin, sino de distintos intelectuales, distintos políticos, esta idea de retomar, de volver a lo que es la gran Rusia, lo que es lo que fue no la Unión Soviética, sino más bien el Imperio Ruso, o sea, anterior, de retomar territorios que se fueron desprendiendo, de volver a tener un peso real y concreto en la escena internacional, en la escena global. Esto, por supuesto, hace mucho ruido en Occidente, tanto para los países de la Unión Europea como para los Estados Unidos. Entonces, acá es un conflicto, creo que va más allá de esta guerra de Ucrania, que puede terminar hoy, mañana, dentro de 2 semanas, pero el conflicto macro, digamos, el conflicto más grande entre Rusia y otros países occidentales va a continuar, y por supuesto acá también tienen un rol otros países como China, India. Ya estamos en un mundo claramente multipolar, donde las potencias son muchas y los que están sentados a la mesa de discusiones ya no son 2 o 3 países, ¿no? Existe la posibilidad, porque por ahí hay noticias que hay que tomarlas como verdaderas o falsas, o hay que analizarlas, pero de revelar que Estados Unidos tiene laboratorios biológicos en Ucrania. ¿Existe esa posibilidad? ¿No? Bueno, es una noticia que estuvo circulando. Yo sinceramente no le daría una gran entidad. Eso hay que ver si efectivamente no es noticia falsa o noticia real. Me parece que no tendría demasiada relevancia, por lo menos, en este momento. Acá lo importante, por ahora creo, es todo lo que tiene que ver con los reactores, por ejemplo, con los reactores nucleares, con los institutos de investigación nuclear, este tipo de establecimientos que en un contexto de guerra pueden llegar a provocar claramente una catástrofe, ¿no? Por eso creo que ahí es donde hay que estar más atentos. Algunos dicen, hay que, a ver, vulgarmente, explicando por ahí lo que dice el común de la gente, no por ahí ustedes los analistas internacionales que por ahí tienen o manejan otra información, pero algunos dicen, hay que ver si el caso de Estados Unidos, Rusia pondría misiles o cañones apuntando desde México hacia Estados Unidos, ¿qué haría? Como que Estados Unidos tiene todo el poder militar apuntando hacia Rusia, ¿es así? Bueno, no es tan así. Lo que sí es que Rusia lo hace antes de que Estados Unidos, de que Ucrania ingrese a la OTAN. Si Ucrania ingresaba a la OTAN, que ya el presidente ucraniano dijo que ya no tiene más intenciones de hacerlo, si Ucrania ingresaba a la OTAN, hubieran puesto bases de la OTAN, ahí sí, en la frontera de Ucrania, frente a Rusia, por lo cual Rusia ahí se hubiera sentido bastante amenazado, ¿no? Entonces, por eso se adelanta en este sentido con la invasión. Hubiera ido, creo que en este caso sí hubiera sucedido algo así. ¿Y China qué papel está jugando en este contexto? ¿Quién? China. China. Bien. China tiene un papel en este contexto, si bien vienen de firmar una alianza estratégica, política, económica, en general militar, con Rusia hace un mes más o menos. De todas maneras, China está jugando un papel como el que viene jugando en los últimos años en la escena internacional, más bien de estabilizar como un actor racional, que no le interesan los conflictos, sino más bien un mundo más pacífico donde el comercio sea predecible, donde la economía mundial sea predecible. Es decir, China no le interesa. Ahí creo que se cortó. Bien, a China no le interesa, ya sabemos que vamos a retomar el contacto, estamos escuchando. Muy interesante
Ha sido muy claro en describir como un poco, sí, es un conflicto de años, Ujú. pero bueno, como nos está explicando cómo se empieza a dar todo este conflicto y tratando de dilucidar, ¿no? Ujú. El doctor Gonzalo Fiori Viani es con quien estamos hablando, es abogado, magíster y tiene el doctorado en Relaciones Internacionales y nos está explicando, doctor, recién, bueno, el papel que juega China y se nos cortó allí en una parte de la explicación. Sí, sí, sí. Aclaro que el doctorado todavía no lo terminé, sino que estoy en proceso de tesis, pero, Bien. pero bueno, hago la aclaración nada más. Lo que venía diciendo es que China está jugando un rol más de actor, de pacificador en la escena internacional. Además, China, por una cuestión de que conflictos sobre su propio territorio, ahí tiene un conflicto sobre Hong Kong, tiene la provincia de Xinjiang, es decir, provincias que se quieren que se muestran directamente separatistas, no puede apoyar la independencia de dos repúblicas separatistas en Ucrania porque violaría el principio de integridad territorial, que es el principio que China defiende a rajatabla. En ese sentido, China nunca juega en contra ni va en contra de su tradición política, de su tradición diplomática. Entonces, está jugando un rol de cierto apoyo a Rusia, pero tampoco abiertamente, y llamando a la solución del conflicto, sobre todo. En este caso, Gonzalo, cuando te escuchaba el tema de Estados Unidos, por un lado está a la expectativa, digamos, de lo que puede llegar a pasar, y por otro lado, esto que está sucediendo tiene que ver también con que Estados Unidos se acerque a Venezuela, algo que parecía imposible. Sí, eso que decís es real. Estados Unidos está produciendo un acercamiento a Venezuela por la cuestión del petróleo. Estados Unidos consume aproximadamente 60 millones de barriles de crudo diarios. Si bien Estados Unidos es un productor, importa una cantidad importante. Y todas las sanciones contra Rusia, todo lo que está pasando acá está haciendo que el precio del crudo suba porque hay escasez, está en su máximo histórico en los últimos 15 años, y busca en Venezuela a alguien que produzca más para poder bajar esta escasez. Por eso se está produciendo este acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, pidiendo a Venezuela que, intentando levantarle las sanciones y pidiéndole que empiece a producir más. Hay que ver cómo continúa en los próximos días. Yo creo que va a haber algunas novedades al respecto. Dentro de Estados Unidos es algo que se está discutiendo dentro del mismo Partido Demócrata, porque hay sectores muy anti-Maduro que no quieren saber nada con este arreglo, pero creo que va a terminar primando, como suele suceder, la necesidad económica. Ujú. ¿Cuál es la posición de nuestro país y de acuerdo a ella, qué podemos esperar, digamos, qué consecuencias podemos esperar? Bueno, la posición de Argentina es clara, en ese sentido es muy clara. Argentina ha condenado la invasión de Rusia y Ucrania en Naciones Unidas. No han habido acá dobles lecturas de ningún tipo. Está alineada con el resto de los países del bloque occidental, claramente, y no habrá, entiendo, mayores consecuencias en ese sentido. Lo que seguramente puede afectar a Argentina, al igual que el resto de los países de América Latina, será la crisis económica mundial que venga en los próximos meses, aunque con la ventaja de que Argentina, como productor de commodities, ahí puede llegar a tener una ventaja considerable, y también con todo lo que tiene que ver con el gas y el petróleo, ¿no? Ujú, ujú. Bien. Doctor, le agradecemos mucho su contacto, su explicación. La verdad que, bueno, es un placer poder charlar con usted. No sé si quiere agregarnos algo más. No, que hay que seguir atentos, creo yo, al conflicto. Hay que seguir atentos porque en los próximos días seguramente puede llegar a haber una resolución. Creo que en los próximos, o entre hoy y mañana, es clave, porque puede finalmente terminar el conflicto armado, pero las consecuencias económicas, políticas, seguirán sin dudas impactando durante todo el año, y diría durante los próximos años. Le dejamos un fuerte abrazo. Gracias por su tiempo. Un abrazo grande, un placer. Bien, bueno, allí pasaba el doctor, nada más y nada menos que explicándonos un poquito esta